Bienvenidos. En este seminario del día de hoy hablaremos acerca de los potenciales evocados auditivos de estado estable, que hacen parte de todos estos exámenes que nosotros llamamos para la exploración electrofisiológica de la audición. Entonces, para hablar acerca de esa exploración electrofisiológica de la audición, tenemos que tener en cuenta que tenemos una batería de exámenes, entre los cuales encontramos las emisiones otoacústicas, la electrococleografía y los potenciales evocados auditivos, que pueden ser de tallo cerebral o de estado estable. Para poder hablar de estos últimos, que son los que nos reúnen en este seminario del día de hoy, vale recordar la vía auditiva aferente, que inicia desde la cóclea, que produce o capta el sonido y hace un proceso de transformación de este desde un estímulo mecánico que tiene que atravesar por membrana timpánica, huesecillos y medios físicos para hacer una transformación bioeléctrica de ese mismo potencial que va posteriormente a los núcleos cocleares, complejo olivar superior y colículo inferior, y también llega pues obviamente a la corteza. Sin embargo, los estudios electrofisiológicos nos permiten llegar hasta el colículo inferior, refiriéndonos a los estudios que previamente les mencioné. Las otoemisiones acústicas se encargan de estudiar las células ciliares que hay en la cóclea, es decir, no nos permiten saber nada de la vía nerviosa del nervio auditivo, por decirlo de esta manera. Y tenemos una respuesta que es binaria, es decir, si está presente o ausente, es decir, si tenemos un umbral menor a 30 decibeles, lo consideramos presente. Si no, pues lo consideramos ausente y se usa más que todo para screening neonatal. La electrococleografía nos permite avanzar un poco más, nos permite estudiar no solo la cóclea, sino también el nervio auditivo, pero en su extremo más distal, es decir, recién sale de la cóclea, pero no obtenemos información del tallo cerebral. Nos sirve sobre todo para estudiar la enfermedad de Meniere o los eardrops y endolinfáticos. Por esta razón, por lo que el estudio de tallo cerebral no se puede llevar a cabo con los dos exámenes previamente mencionados, se desarrollaron los potenciales evocados auditivos, que son los que vamos a mencionar. Antes de pasar a hablar de los potenciales evocados auditivos de estado estable, vale la pena recordar ese examen que en el día de hoy es muy de rutina, que son los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Estos potenciales se utilizan para ver no solo la vía del nervio auditivo, como si lo hace la electrococleografía, sino también el tallo cerebral. Hay 5 ondas, que ustedes las ven en la gráfica azul de la izquierda, ahorita la ampliaremos para verlo un poco mejor. Esas 5 ondas que están ahí referidas en la imagen, la primera nos habla de la parte distal del nervio coclear, la segunda es la parte proximal del mismo nervio, la tercera onda es el núcleo coclear, y cuarta y quinta son complejo olivar superior y colículo inferior respectivamente. Las 3 primeras ondas nos hablan del nervio coclear y la cuarta y la quinta ya nos hablan específicamente de la lesión del tallo cerebral. Es por esto que este examen tiene la bondad y dentro de sus propiedades el beneficio de permitirnos localizar no solo el umbral auditivo que tiene una persona, sino también el tipo de hipoacusia que tiene, si es neurosensorial o conductiva, y también nos permite establecer si la lesión está ubicada en X o Y situación de la vía auditiva aferente. Entonces, aquí mismo agregué los valores esperados de las latencias que se esperan, por ejemplo, en este caso interlatencias, entre la onda 1 y 5, es decir, la vía auditiva aferente por completo, que se espera que sea más o menos de unos 4 milisegundos. De la onda 1 a la 3, que es el estudio del nervio coclear, esperamos que sea más o menos de 2.2 segundos. Y la vía del tallo cerebral de 1.8 segundos, es decir, después de la onda 3 y hasta la 5. Asimismo, nosotros hacemos la prueba estándar, pero también hacemos una curva de latencia-intensidad desde 90 hasta 30 decibeles para establecer el umbral que tiene el paciente. Aquí solo tendremos en cuenta la onda 5. Esta va aumentando 0.4 milisegundos por cada 10 decibeles que nosotros vamos avanzando.
Asimismo, vale la pena recordar entonces, como lo vemos en esta gráfica, la onda 5 va progresando desde 90, 80, 70, 60, 50, 40 y 30 progresa adecuadamente. Y en los 90 decibeles es donde podemos establecer las interlatencias 1 a 3, 3 a 5 y asimismo 1 a 5. Y también podemos saber las latencias de estas ondas. Nosotros esperamos aproximadamente en promedio 1.69 milisegundos para que aparezca la onda 1. Incluso podemos llegar a esperar hasta 2 milisegundos. La onda 3, que es esta de acá, alrededor de 3.77 milisegundos. Y la onda 5, alrededor de 5.63 milisegundos. Y ahora sí vamos a hablar de los potenciales evocados auditivos de estado estable. Pues para iniciar tenemos que entender que a diferencia del estímulo que utilizan los potenciales de tallo, que son de clic, aquí utilizamos estímulos de chirrido. Como ustedes pueden ver en esa gráfica, el estímulo clic es más corto, el chirrido es más largo y por ende permite modificársele otras características que no se puede hacer en los de tallo cerebral. Entre esas características se puede modificar la amplitud y asimismo podemos modificar la frecuencia. Los potenciales en los que se ajusta la amplitud son los ideales para hacer los estudios de potenciales evocados auditivos de estado estable porque nos permiten estimular exactamente la frecuencia que queremos estudiar, por ejemplo 500 hercios, 1000 hercios, 2000 o 4000 hercios, y nos lo permite hacer de una manera precisa sin que al momento de hacer el estímulo estemos, por ejemplo, sensando 3500 hercios o 4500. Entonces, por eso los equipos de estado estable utilizan ondas que dejan modificar la amplitud, más no la frecuencia, como es la que vemos aquí en esta gráfica de color azul, que vemos que tiene una baja amplitud y aquí empieza a aumentarse. Eso es precisamente lo que hacemos con los estudios de estado estable. Con ellos lo que buscamos, y es la bondad precisamente de este estudio, es estudiar frecuencias específicas. Esta gráfica es para simplificar y mostrar a manera de gráfico cómo es la cóclea. La cóclea es una pirámide en la que las frecuencias altas, es decir, los sonidos que van a ser más agudos, se encuentran hacia la base, que es esta de acá, y hacia el ápex de la cóclea las frecuencias bajas, es decir, los sonidos más graves. La idea de este estudio precisamente es generar un estímulo y la cóclea va a vibrar en la frecuencia que mejor esté destinada para vibrar con ese estímulo que uno le genera, ya sean frecuencias altas o frecuencias bajas. Entonces, esa es la ventaja precisa que tienen los potenciales evocados auditivos de estado estable, que nos permite evaluar varias frecuencias en paralelo y tenemos tonos puros continuos, desde 500 hasta 4000 hercios. En los estudios de estado estable podemos nosotros evaluar al tiempo varias frecuencias en ambos oídos, que son los que se llaman estudios multifrecuencia. En este caso, el estándar es 500, 1000, 2000 y 4000 hercios los que se evalúan en cada oído. Y está indicado para determinar umbrales y restos auditivos por frecuencias. Específicamente me refiero a cuando hay audiometrías no confiables, pacientes que tienen dispositivos de escucha, por ejemplo, pacientes con implantes cocleares, a ellos se les puede hacer este estudio y nos permite establecer los umbrales auditivos, incluso usando los dispositivos que ellos tengan para escucha. Los reportes de este estudio salen en esta gráfica que ustedes ven acá. Por oído se puede evaluar entonces las 4 frecuencias que yo les menciono. Podemos evaluar la intensidad que uno quiera, y esta es otra ventaja que tiene el estudio. Podemos incluso hacer intensidades de 10 o 20 decibeles, o incluso poder llegar hasta 100, 120 decibeles, cosa que no nos permiten los equipos de los potenciales evocados auditivos de tallo cerebral. Asimismo, podemos establecer, sobre todo en los pacientes que tienen hipoacusias profundas, es decir, que son mayores a 90 decibeles, podemos establecer realmente si su umbral es 100, 110 o 120. Esto con el fin de hacer una mejor programación
para los dispositivos de ayudas de escucha. Estas X que aparecen acá y estos círculos que tenemos en esta zona son los umbrales por cada frecuencia que tiene esta persona para escuchar. Por ejemplo, aquí tenemos que para 500 hercios el umbral está incluso mejor que 30, al igual que 2000 y 4000 hercios. Sin embargo, para frecuencias de 1000 hercios tenemos una hipoacusia moderada de 50 decibeles. Y en el oído derecho, la hipoacusia es leve para frecuencias de 500 hercios, es decir, sonidos graves, y moderada para las frecuencias de 1000. Esta es precisamente la ventaja que tienen los estudios de estado estable: establecer un mejor umbral de cada frecuencia y asimismo hacer una programación para el paciente. Sin embargo, tiene unas limitantes. El tiempo, estos estudios duran 30 minutos o un poco más. Tal vez una clave que podemos utilizar es tener estudios de audiometría previos o, por ejemplo, estudios de tallo cerebral normales para poder establecer en qué frecuencia debemos iniciar para no desgastarnos tomando el examen completamente. Hay todavía algo de evidencia contradictoria acerca de la atención. ¿Cómo influye esta en los resultados del examen? Se ha visto que los pacientes en algunos estudios que se encuentran completamente concentrados en la percepción del chirrido con el cual se estimula la cóclea para hacer los estudios de estado estable, ellos, los que están más concentrados, tienen una mejor percepción del examen y asimismo se obtienen unos mejores umbrales. Sin embargo, no se ha podido establecer el nivel de atención que influencia tiene en el examen. Y otra limitante es que, a diferencia de los de tallo cerebral, aquí no obtenemos latencias e interlatencias. Entonces no podemos establecer localización anatómica de la lesión que genera hipoacusia, ni tampoco el tipo de hipoacusia. Entonces es un estudio que tiene unas grandes ventajas, también tiene unas desventajas, pero nos sirve para complementar el estudio electrofisiológico de la audición, que es el tema del cual queríamos hablar en este seminario. Muchas gracias.